Hola, buenos días. Vamos a dar inicio con nuestra clase de hoy. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la comunicación con el más allá. Y sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy. La semana pasada le preguntaban al maestro acerca de la comunicación con los seres desencarnados. Las personas que digamos dentro de este plano se les llama que ya murieron. Y el maestro nos dice que podemos elevar nuestra percepción, nuestra capacidad de percibir, nuestra capacidad de comunicarnos, de contactar, rompiendo algunos paradigmas mentales. Sobre eso vamos a hablar ahora, ¿ok? Sobre el condicionamiento de la programación en cuanto a la comunicación. Y hoy al maestro le preguntan acerca de la comunicación, como la semana pasada se trató acerca de la comunicación con los seres que ya desencarnaron en este mundo de la tercera dimensión, ahora le preguntan al maestro y le dice, ¿incluye este tipo de comunicación o esta comunicación, incluye a la vida vegetal o animal? Y contesta el maestro, yo no excluiría ninguna expresión de la creación. ¿Encuentras esto difícil de aceptar debido a la percepción que tienes acerca de estas otras expresiones? Y eso es lo que quiero que vean. No tengo acá el lapicero. Ok, eso es lo que necesito que vean. ¿Por qué es que nosotros no logramos tener claridad con respecto a la comunicación con animales, con el océano, con las estrellas, con el mundo vegetal, porque estamos condicionados? Sobre esa programación es sobre la que vamos a hablar ahora, ¿ok? Tenemos un condicionamiento, una programación limitante que nos dice y nos ha enseñado desde que nosotros aparecemos acá en la tercera dimensión de que la comunicación se limita a los seres humanos. Y dice el maestro, al verlas con una forma que presenta una barrera a tu reconocida capacidad de comunicación, presumes entonces que no es posible la comunicación con ellas. Fíjense esto, como a nosotros tenemos una programación que nos dice que para que tú puedas tener una comunicación con el otro debe tener ojos, debe tener cinco sentidos, debe tener una boca, debe tener unos oídos. Entonces, es de esa manera en la que nos podemos comunicar y ni así, porque aparentemente también con los animales no nos podemos comunicar como con la facilidad o con el nivel con el que nos comunicamos entre humanos. Cuando te permites experimentar todo lo que existe como una expresión de la creación en su forma más pura, como una única fuerza de vida, entonces reconoces la pureza de tu forma y la habilidad de comunicación de esta forma. Fíjense esto, cuando te permites mirar expresiones de la creación o expresiones de amor, más allá de perro, gato, planta, margarita, eh, árbol de mango, cuando observen que lo que nos limita en la comunicación son los nombres. Los nombres separan, los nombres como que encapsulan a una expresión que tiene muchas capacidades de comunicación, la encapsula y la separa de nuestro nivel de común unión con ellos. Y dice el maestro, utilizo la palabra comunicación en un sentido más amplio del que acostumbras a experimentar. Nosotros, naturalmente, en el ámbito de la realidad, el Hijo de Dios está comunicado consigo mismo y con su Padre. O sea, está unido. La comunicación de la que el maestro nos está hablando es de una unión que es eh, incorruptible, una unión que es constante, no es de si morís, si te alejas, si te vas, si me enojo. Parece ser que todo eso hace que tú
o que exista la posibilidad de un rompimiento en cuanto al tema de la comunicación. Pero cuando elevamos el sentido de comunicación a una común unión, nos vamos a dar cuenta que nunca dejamos de estar unidos. Todas las expresiones de la creación de Dios. Al hablar, dice el maestro, el flujo de palabras es un intento minúsculo de comunicación. Fíjense eso y que me encanta. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el recurso para podernos comunicar son las palabras. Y dice el maestro, sí, es una herramienta de comunicación las palabras, pero es una herramienta minúscula ante toda la capacidad que tenemos verdaderamente para comunicarnos. Estamos constantemente comunicados con todas las expresiones de amor. Y esto, en el momento en el que vamos entrenando la mente y vamos abriendo la percepción, vamos a irnos dando cuenta. Será, dice, al nivel del sentimiento y únicamente a ese nivel que experimentarás y comprenderás el significado de lo que estoy diciendo. Entonces, observen esto, que para nosotros en el ámbito de lo humano, el recurso para comunicarnos es la palabra, pero en el recurso que el maestro nos está dando es el sentir. Cuando nosotros comenzamos a callarnos y comenzamos a sentir, comenzamos a ser conscientes de esta unión, entonces voy a poder sentir al que ya falleció. Voy a poder sentir a los animalitos que están a mi alrededor. Voy a poder sentir a las plantas. Voy a poder sentir al sol, a las estrellas, a las piedras, al volcán, al lago, absolutamente todo. Voy a poderme unir a esa totalidad de expresión del ser que parece dentro de este mundo que son expresiones singulares, pero no son singulares. Hay un nivel muy profundo de comunicación en donde se encuentra la común unión, en donde podemos estar siendo uno con todas esas expresiones. Y le preguntan también al maestro, ¿estoy en lo correcto al pensar que no hay diferencia en la esencia de vida de este gato sentado a mi lado y la mía, debido a que somos ambos energía o la creación de Dios? Y el maestro contesta, es correcto, ¿verdad? No hay en realidad una diferencia en cuanto a la esencia de vida entre el gato y la persona que pregunta. Y le dice el maestro, el hombre ha pensado que es un ser superior a los animales y a las plantas. ¿Es este un error de percepción? Le preguntan al maestro. Vamos a ver la pregunta de nuevo. Le dicen, maestro, el hombre ha pensado que es un ser superior a los animales y a las plantas en cuanto a la comunicación. ¿Y este es un error de percepción? Y el maestro contesta, para comprender mejor la base de esto, permíteme recordar lo siguiente. Experimentarás únicamente aquello que resulta del proceso de tu pensamiento. ¿De qué estamos hablando ahora? Del condicionamiento mental con respecto a la comunicación. Como humanos, tenemos un condicionamiento mental de con quiénes podemos hablar y con quiénes no podemos hablar, con quienes nos podemos comunicar y con quienes no, con quienes estamos conectados y con quienes no, con quienes podemos de alguna manera tener un ciclo recíproco y con qué no. Esto no lo determina, fíjense que lo hablamos la semana pasada de que esta común unión entre todas las expresiones de amor de la creación no es que se haya roto, nunca se rompió la comunicación ni con Dios, ni tuya con absolutamente todas las expresiones. Lo que sucedió fue un olvido. Esa comunicación y esa común unión sigue completamente latente, pero hay un olvido con respecto a esto y ese olvido se afirmó y se reafirmó y se condicionó y se cristalizó con la programación. Aparte de que cuando viniste aquí ya se te había cortado el recuerdo. Y para colmo de males, en la programación desde que naces,
desde que apareces, porque aquí en realidad lo que nace es tu cuerpo, tú como conciencia apareces, te das cuenta de que van a reafirmar, todo el sistema reafirma que de que somos unos, digamos, en cuanto a la comunicación, somos superiores a las plantas, somos superiores a los animales, somos superiores a las galaxias. Y eso es solamente un proceso mental, o sea, un pensamiento limitante. De eso trata la clase de hoy y lo único que nosotros o lo que el maestro nos pide es que cuestionemos este pensamiento limitante con respecto a la manera de comunicarnos y de con quiénes verdaderamente nos podemos comunicar. Has desarrollado, dice el maestro, lo que podría llamar una caricatura de ti mismo y le has dado todos los atributos que son comúnmente aceptados como la condición humana. Evidentemente, observen la importancia de la programación con respecto a lo que la sociedad acepta. ¿Por qué? Porque si tú se dan cuenta de que tú estás teniendo comunicación con las plantas, especialmente en los años 50, ¿qué pasaba con estas personas? Las metían al psiquiátrico, les decían que estaban locas. Si tenían comunicación con las personas que ya habían desencarnado, las llamaban brujos, locos. Entonces, de acuerdo a esa programación de cómo estas expresiones de amor o estos aspectos abrieron su percepción y fueron castigados, fueron limitados, entonces de acuerdo a esas experiencias se ha ido moldeando un patrón en la experiencia humana que va limitando las capacidades que pueden ser desarrolladas. ¿Qué tal si en ese momento, en los años 30, 40, donde todo esto era muy mal visto, en lugar de meterlos a los psiquiátricos o a alejarlos o a llamarlos locos o a llamarlos brujos o a quemar a este tipo de personas, les hubieran abonado esa percepción y la gente se hubiera dado cuenta de quizás no son ellos el problema, todos tenemos esta capacidad y no la estamos viendo, pero no. ¿Por qué? Porque el sistema es limitante y si empezamos como humanos a contactar con el más allá, entonces evidentemente eso no le conviene al sistema de pensamiento del ego. Entonces lo corta de raíz. Y dice el maestro, la superioridad del humano es uno de esos atributos, uno de los atributos aceptados como condición humana es tu superioridad. Parece ser que tú tienes que sentirte superior a los animales. Hay una superioridad intrínseca en ti, de que ya es algo que no es cuestionable y es algo que se da por hecho dentro de la condición humana de que los humanos somos superiores a los animalitos. Cuando no sé yo verdaderamente si podríamos, ya entrando en un contexto analítico y profundo, definirnos como superiores a ellos. Y también definirnos como superiores a las plantas. Definirnos como evidentemente no somos un ser vivo superior a un volcán, superior a un océano. Pero bueno, dice el maestro, y debido a este sentimiento de superioridad de la condición humana, tus percepciones de otras cosas dentro de la creación han sido mal interpretadas, lo que equivale a decir que no las ves bajo la luz de su verdadera esencia. Las ves bajo la luz que les permite encajar dentro de las categorías que has considerado aceptables. Y esas categorías son el condicionamiento humano a través de la programación. En la programación y en el transcurso de tu crecimiento, se te va enseñando lo que es aceptado. Si un niño le dice a su mamá o su mamá lo ve hablando con las plantas, le va a decir, esto no lo conteja nadie. De hecho, por ejemplo,
Incluso se los voy a contar. Hay cosas que nosotros hablamos con mi hijo con respecto a todo este conocimiento que yo le digo, esto no lo comenté en el colegio. Eso no lo comentes con tus amigos. Esto es solamente entre tú y yo. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un miedo dentro de mí de que mi hijo sea juzgado, de que mi hijo sea señalado, de que mi hijo sea visto de manera diferente por tener creencias o porque como familia nosotros tenemos otro punto de vista diferente al aceptado en la condición humana. Y dice el maestro, te diré nuevamente que todo lo que existe en la creación existe en un nivel de perfección. No existe jerarquía al nivel de la perfección. Qué bello esto. Si dejamos de ver al océano como océano, al animalito como animalito, al humano como humano, si le quitamos el peso del concepto, de la definición que le hemos dado al humano, al animal, a la planta, al océano, a las galaxias, si le quitamos esa definición y dejamos la esencia pura de la expresión de la creación, entonces esa expresión es perfecta y es exactamente la misma expresión, la del océano, la del humano, la del animal, la de la planta, y entonces no hay diferencia. Por lo tanto, desde ese nivel de percepción sutil, no existe una superioridad en el ámbito humano. Tu percepción, dice el maestro, solo te permite ver aquello que es aceptable dentro de qué? De los patrones de pensamiento que has adoptado, de los condicionamientos mentales de la programación del ego. Observen que todo se trata de una programación, de lo que te han enseñado que podés y que no podés hacer, de lo que te han enseñado que es con lo que puedes contactar y con lo que no puedes contactar. No es que no puedas contactar, es que te han enseñado que no podés. Y lamentablemente, generalmente el humano se queda en ese nivel de lo que me enseñaron, de lo que me dijeron. ¿Por qué? Porque dentro de esa limitación está intrínseco el miedo. Y dice el maestro, ahora le preguntan al maestro, ¿de dónde provino entonces la afirmación en la Biblia que dice que al hombre se le dio dominio sobre todas las cosas? ¿Es un error o una imprecisión? Observen esto. En la Biblia dice que al hombre se le dio dominio sobre todas las cosas. Y le preguntan al maestro si es un error o una impresión. Y el maestro dice, es en efecto un error de percepción. El significado que se intentó comunicar fue que el hombre tenía dominio sobre sus propios pensamientos y por lo tanto sobre lo que esos pensamientos manifiestan, recordando que de tus pensamientos depende tu experiencia en la manifestación, en la escena, ya en el ámbito de la tercera dimensión, es el resultado o es una proyección de un nivel mental. Y de lo que el maestro estaba hablando con respecto a que el hombre puede tener dominio sobre las cosas es sobre sus propios pensamientos o sus pensamientos privados, o sea, el sistema de pensamiento del ego. Y dice el maestro, y por lo tanto, sobre lo que esos pensamientos manifiestan. Y dentro de ese contexto, no sería de modo alguno víctima de ninguna circunstancia que subsecuentemente experimentase. Entonces, dice el maestro, tenemos dominio sobre nuestros propios pensamientos, le preguntan. Entonces le dice el estudiante, tenemos dominio, maestro, sobre nuestros propios pensamientos y el maestro contesta precisamente. Se trata de y le vuelven a preguntar, entonces, maestro, se trata de una malinterpretación muy grave, muy grande. Me imagino que asimismo debe haber muchas más malinterpretaciones dentro de la Biblia.
Y el maestro contesta, dentro de la ilusión hay muchas malinterpretaciones. No te sugiero que dirijas tu atención hacia el descubrimiento de estas, sino mejor hacia el descubrimiento de cómo puedes elevarte sobre la experiencia de la limitación. Así es, no podemos estar nosotros yéndonos a descifrar la limitación, sino debemos elevarnos por sobre ella, de la negación de tu divinidad. Hacerte consciente de quién realmente eres, o sea, un ser divino, y traer esa conciencia a tus experiencias teniendo un cuerpo físico. Es hermoso reto. Esta conciencia puede enriquecer mucho más allá de lo que puedes ahora comprender. La experiencia teniendo un cuerpo físico, dice, esta conciencia puede enriquecer mucho más allá de lo que puedes comprender ahora. La experiencia de lo divino teniendo un cuerpo físico. Y ahora dice, le preguntan al maestro, si seguimos en la búsqueda, las barreras simplemente desaparecerán abriendo campo a esta conciencia expandida. Fíjense esto, estamos hablando de unos condicionamientos limitantes en la programación de la condición humana. O sea, toda la programación que te dijo con quién sí y con quién no. Lo que estamos haciendo es derribando esas barreras, pero le preguntan al maestro, si seguimos en la búsqueda de botar estas barreras limitantes para comunicarnos de el nivel humano hacia el más allá, simplemente desaparecerá, abriendo campo a esta conciencia expandida. Y el maestro dice, tu deseo constituye la fundación para que esto suceda. Ahí estoy, baby. Tu deseo honesto. Una persona que tiene miedo del más allá no va a tener el deseo de contactar con el más allá. Una persona llena de culpa, llena de dolor, llena de sufrimiento, no va a tener como opción contactar con el más allá, porque contactar con el más allá te hace dejar de ser una víctima del mundo. Y el que sufre y el que llora y el que le duele, necesita ser el protagonista adolorido del espectáculo en la escena de la condición humana. Por lo tanto, observemos que evidentemente, si nosotros estamos aquí en esta clase y estamos teniendo, el maestro nos está dando esta opción de comunicación con lo que está más allá de lo que nosotros siempre hemos creído o se nos ha enseñado que es hasta donde puede llegar nuestra comunicación, quiere decir que esta clase está siendo una respuesta a ese deseo de contactar con lo que está más allá, a ese deseo de expandir nuestra mirada, de expandir nuestra mente, de elevar los niveles de percepción. Es este deseo el cual puede llamar una decisión. El elemento clave en aquello que llamas búsqueda será esta decisión la que proveerá la motivación constante para que continúes abriendo tu pensar hacia mejores posibilidades. Lo que estás haciendo cada vez que simplemente aceptas la noción de que hay algo más que experimentar es crear un vacío, un pequeño nicho, por así decirlo, dentro de ese sistema de pensamiento que permita que nueva información sea experimentada. Fíjense esto. Nosotros ya tenemos unas neuronas condicionadas con respecto a lo que sabemos y a lo que no sabemos. Ya hay neuronas, hay ramificaciones que están ya condicionadas, ya están amarradas, ya están hechas, ya la programación ya está. Pero hay puntos y el maestro nos enseña que dentro de todas esas ramificaciones de lógica mental pueden haber puntos de vacío
que generen un momentum que permita una reprogramación, como por ejemplo el cuestionarnos. Esas ramificaciones se fortalecen porque damos por hecho que el humano es superior, por ejemplo, al reino animal. Eso es un hecho para ti. O sea, no, nunca lo cuestionas, es un hecho para ti y que no hay un nivel de comunicación al nivel de la comunicación que tiene el humano con otro humano. Pero cuando tú te sucede algo, pasa algo con tu mascotita o algo, y necesitas tener comunicación de otro nivel con esta mascota, ya sea que se enferme, ya sea que fallezca, ya sea que se pierda y que hay en ti una necesidad profunda desde el amor de contactar con esta mascota más allá de su cuerpo físico y de las limitantes de la condición que le ha colocado el humano, condicionándolo al reino animal limitado. Entonces, el maestro dice, en ese momento vas a empezar a cuestionarte de esto tiene que ser así o verdaderamente tú puedes tener un nivel de comunicación mucho más amplificado con el reino animal, con el reino vegetal, con el ámbito del universo, de la galaxia, del sol, de la luna. Especialmente nosotras como mujeres, yo creo que todas tenemos un nivel de comunicación muy que se puede sentir con la luna. La luna es nuestra madre, o sea, la luna, si no, vean nuestros ciclos menstruales, cómo tienen que ver con los ciclos de la luna. Si no vean el crecimiento del cabello, si no vean el cuando vamos a parir, el momento de parir, definitivamente hay una comunicación que las mentes limitadas están ignorando o que no se están cuestionando. Por lo tanto, ese momentum del que el maestro habla, de ese momento de crear un vacío, un pequeño nicho, por así decirlo, es ese punto en el que tú te cuestionas, ¿esto es así? Ahí. O en realidad no sé. Recordemos que cuando tú das por hecho lógicas o conceptos o definiciones con respecto a lo que es, entre comillas, o que la programación te ha dicho que es en el ámbito de la tercera dimensión, la manera de salir de eso, por ejemplo, vas a ser una persona con problemas económicos siempre, vas a ser una persona con migraña siempre. Hay condicionamientos que tú has aceptado, que en algún nivel tú has aceptado con respecto a la experiencia que vas a tener dentro del nivel de la tercera dimensión, pero llega un punto en el que tú te cuestionas y tú decís, esto tiene que ser así. En realidad no sé. ¿Por qué? Porque tenemos ya contestado el por qué soy así, que yo tengo diabetes porque mi abuela tuvo, que yo me meto con hombres casados porque mi abuelita sí fue y yo fui la que saqué esto para liberar al clan. No, esto no tiene por qué ser así. No aceptemos los condicionamientos limitantes, no solo en el ámbito de la comunicación, sino en todo lo que nos limita la experiencia humana, en todo aquello que no nos permite expresarnos desde el amor y desde la plenitud dentro de este nivel. Y entonces, eso que va a formar ese momentum, ese espacio de corrección, va a ser ese punto de cuestionamiento. Y dice el maestro, aquello que tú eres es omnipotente. Lo que tú eres es divino, es el ser, es la verdad. Eres que estás unido eternamente a tu creador y que el Padre y tú son uno eternamente. Aquello que piensas ser es fragmentado y aislado.
Observemos y vamos a volver a leer estas frases maravillosas que dice, aquello que tú eres, lo que tú eres, es omnipresente. ¿Pero qué pasó? Cuando apareciste en el ámbito de la tercera dimensión, te fue cortado ese recuerdo. Te fue cortado el conocimiento de tu omnipresencia y entonces dice, comenzaste a pensar, a fabricar una caricatura de ti mismo y esa caricatura que piensas ser es fragmentada y aislada. Está separada y es a lo que un curso de milagros llama enfermedad. Cada idea nueva que abre tu mente con respecto a lo que eres sana esa sensación de aislamiento, tu sensación de vacío, la sensación profunda de soledad que no logras reparar, que no logras sanar, que por más que vas a terapia, que por más que te encontrás al amor de tu vida y que es uno y que es otro y que es otro, por más que haces, hay una sensación de vacío y de soledad profundo, de aislamiento, de no sentirte lleno, que solamente lo va a sanar esa ampliando tu disposición a ver con mayor claridad lo presente. Y a verlo con mayor claridad lo presente, podemos hablar acerca de la definición del amor de lo que hablamos hace 2 clases, en donde el maestro nos decía, el amor es permitir que todo sea como es. En el momento en el que tú dejas de estar evitando lo que está sucediendo y comienzas a aceptarlo desde la confianza de no tengo el control de nada, pero quien lo tiene me ama y no hay nada que temer, desde ahí puedo aceptar lo que sucede en el mundo. Porque de otra manera va a ser un autoengaño el que te vas a estar haciendo de yo acepto esto, pero realmente no lo estás aceptando porque no hay una profunda confianza en quien maneja todo esto. Y dice el maestro, te recuerdo que aunque utilizas el término búsqueda, recuerdes que es algo que ya tienes. Parece ser que buscamos esa divinidad, parece ser que buscamos esa omnipresencia, buscamos esa plenitud que en un punto solamente se olvidó, se cortó el recuerdo, pero permanece eternamente porque es tuya, porque es tu derecho de conciencia, porque es lo que te mereces por ser el santo hijo de Dios. Recuerdes que es algo que ya tienes y que lo estás intentando hacer y que lo que estás intentando hacer es retirar cualquier velo, solo correr el velo del olvido que lo está cubriendo. Hay un velo de olvido que no nos permite ver lo que realmente somos, ver que estamos unidos todos con los animalitos, con la tela, con la lámpara, somos la expresión de un pensamiento. Somos la expresión de la inteligencia de la fuente. Absolutamente todo. Y nuestros 5 sentidos son el limitante que nos hace que es el velo que nos hace ver que hay una separación y lo que nos hace ver que al final estamos solos, no estamos solos. Comencemos aceptando lo que es, aceptando el amor, aceptando la vida, para que podamos aceptar el amor de Dios. Somos amados siempre. Somos cobijados siempre, somos sostenidos y somos confortados siempre porque no somos esta imagen, somos el Santo Hijo de Dios, eterno, perfecto y sobre todo invulnerable. Esa es la mirada que el Maestro quiere transmitirnos y recordemos que lo único que nos limita son los condicionamientos de la programación. Los condicionamientos limitantes de la programación son los que no nos permite comunicarnos y elevar nuestra comunicación del nivel de la palabra al nivel del sentir. Debemos comenzar a cerrar mucho más nuestros ojos y comenzar a sentir un poquito más. Y vamos a empezar a contactar con el más allá. ¿Ok? Ha sido una clase maravillosa. Gracias por estar aquí. Les mando un beso
y nos vemos la próxima semana. Bye.